Voy a comenzar a grabar. Bien, buenas tardes. Primero que todo, saludar a la profesora Agustina Gundari, que nos acompaña desde Argentina, Buenos Aires. Saludar cordialmente a nuestros estudiantes que se vienen incorporando a este segundo semestre, imagino yo, con todas las ganas, con todas las pilas puestas y cargadas para enfrentar exitosamente lo que viene durante estos meses de estudio. En esta oportunidad vamos a completar el módulo quinto sobre Derecho Ambiental y Cambio Climático. En esta ocasión expondré yo y nos quedaría solamente el módulo de delitos ambientales, que se viene bien interesante teniendo en cuenta un proyecto de ley que en nuestro país por lo menos eh, pretende tipificar el ecocidio, ¿ya? A raíz de algunas decisiones internacionales. Eso como anticipo a lo que puede venir la próxima semana. Entonces voy a comenzar a compartir. Luego, al final de la clase, como ya es de costumbre, podrán hacer sus preguntas y comentarios que estimen conveniente. ¿Se puede ver? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Entonces voy a... Lamentablemente no los voy a poder ver a ustedes, pero lo interesa es que podamos comentar algunas sutilezas del derecho ambiental y sobre todo esta problemática eh, del cambio climático y que recién, ¿cierto? El IPCC ha dado cuenta la gravedad en la que nos encontramos, en el riesgo que nos encontramos y que se ve reflejado un poco en esta imagen de esta ciudad donde poco a poco, ¿cierto? Lentamente se va consumiendo por el calor sin que necesariamente las personas, las empresas y los sujetos de derechos lo pueden advertir. Porque una de las complejidades del cambio climático es que genera fenómenos de evolución lenta, y que son a la simple observación de las personas un poco imperceptibles, ¿ya? Por eso la frase de Víctor Hugo: produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla, mientras los hombres no escuchan. Entonces, hemos estado durante largos decenios de años discutiendo, debatiendo en foros, en instancias internacionales, en la lucha contra el cambio climático. Se han celebrado acuerdos, se han celebrado tratados internacionales y que nos han permitido, es cierto, avanzar hacia una mejor regulación tendiente a mitigar eh, los efectos de los gases de efecto invernadero, perdón. El problema de que yo sea el presentador, de un segundo, es que tengo que estar pendiente porque vienen, no sé si ustedes lo pueden hacer también, de aceptar a los que se vienen integrando. Profesor, sí se puede hacer. Perfecto, entonces usted me ayuda, ¿ya? Sí, ningún problema. Muchas gracias, muy amable. Continúo entonces. Entonces, como decía, el cambio climático es un tremendo desafío, es un tremendo riesgo, es una tremenda amenaza, está aquí en todas las regiones ha dicho el IPCC, que es este grupo intergubernamental
para el cambio climático y que, digamos, promueve y entrega la mejor información científica posible, ¿ya? A partir del año 88 se creó este grupo de investigadores en materia climática y durante todos estos años han ido entregando diversos informes, ¿ya? Y se espera que al 2022 se continúe con la entrega de estos informes que sin lugar a dudas nos va a permitir a nosotros como país, como continente, adoptar mejores decisiones en torno a esta problemática de carácter internacional. Recapitulando un poco, debo decir que el marco general, de acuerdo a lo que bien nos explicó Agustina Kundari, está constituido básicamente por una convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático, un tratado internacional del cual es parte nuestro país desde 1994. En 1994 fue ratificado esta convención marco, ¿ya? Y que en su momento explicó buenamente Agustina. A partir de esta convención marco se han desarrollado distintas COP, que es el mecanismo articulador, ¿cierto? Es el mecanismo supremo de la convención. Y en el año 2015 se llevó a cabo la COP 2020, la COP 21, y que dio lugar al Acuerdo de París. El Acuerdo de París sobre cambio climático, que fue ratificado en Chile el año 2017, es de inconmensurable importancia. A partir del Acuerdo de París se ha activado una política general de acción de cambio climático en Chile, ¿ya? Pero la tendencia actualmente es la creación de una regulación profusa y profunda de instituciones climáticas que tienen por objeto una mejor adaptación a este fenómeno y sobre todo la mitigación de los gases de efecto invernadero. Hay una cuestión bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Desde un punto de vista constitucional, nuestro país eh, está viviendo una transición extremadamente relevante. Existe una convención para elaborar una nueva constitución, un nuevo texto constitucional que posteriormente, a través del plebiscito de salida, tendrá que ser aprobado o rechazado. En la constitución política, en la reforma a esta constitución política que dio lugar a este texto constitucional, se estableció en el artículo 135 que uno de los límites para la convención es que se tenga que respetar la República Democrática de Chile y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Entonces, en estricto rigor, más allá de las nuevas cláusulas constitucionales, lo relevante es que en este caso, y qué bueno que sea así, la normativa climática internacional que se encuentra vigente permanecerá. No podrá ser tocada. Y si de hecho es tocada, existe, como ustedes bien saben, un mecanismo de impugnación ante la Corte Suprema para que efectivamente se deje sin efecto el vicio que se ha ocasionado en virtud de la constitución política actual. Dicho eso, y teniendo en cuenta todo lo mencionado en relación a la Convención Marco y al Acuerdo de París, me voy a ceñir a dos temas que son fundamentales y que están ligados entre sí. Me refiero a la normativa climática de nuestro país
y al rol que han cumplido los tribunales de justicia en la elaboración de políticas públicas, en la elaboración de la normativa climática y en la resolución de casos emblemáticos. Entendiendo que la normativa climática en Chile va mucho más allá de la ratificación del Acuerdo de París. Entonces, vamos a observar cómo las políticas generales que desde el año 2008 nuestro país ha presentado a la comunidad para enfrentar este fenómeno, cómo las leyes que se han dictado, los proyectos y los litigios han contribuido a la formación de normativa que es de total importancia para el desarrollo productivo y la defensa de los derechos de nuestro país. Así, por ejemplo, un primer contexto normativo dice relación con unas políticas nacionales generales para la acción contra el cambio climático. El año 2017, el exministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, señalaba: los últimos 3 años han sido cada uno por sí solo el año más cálido de la historia registrada del planeta, y nuestro país ha sido testigo de cómo el cambio climático impacta el bienestar de las personas y la economía de Chile. Si tuviéramos que replicar este discurso, hoy día mismo tendríamos que decir que por lejos el año 2020 y el año 2021 han sido los años más calurosos y más cálidos en la historia, no solamente de Sudamérica, sino del mundo, evidenciando los casos, por ejemplo, de Turquía, de Alemania, de Canadá y Estados Unidos, lo que conlleva, por cierto, una serie de riesgos, como son los riesgos de incendios y otras amenazas en contra de la biodiversidad y en contra de los seres humanos. En 2015, decía Marcelo Mena, tuvimos el aluvión de Atacama. Imagino que todos recuerdan, ¿cierto? Cuando ese aluvión no respetó el cauce, ¿cierto? O más bien reconoció su cauce original, que arrasó con viviendas y afectó a la actividad minera, destruyendo tranques. En 2016, las temperaturas anómalas del océano generaron un brote de algas que causó la pérdida de 12% de la producción anual de salmones. No sé si recuerdan, pero en la bahía de Ancud se virtieron al océano una gran cantidad de salmones en descomposición por efectos del calentamiento del océano, y que, de acuerdo al protocolo de Londres sobre vertimiento de residuos al mar, se tomó esa decisión justamente para no provocar un impacto ambiental mayor. En ese año, claramente, el Tribunal Ambiental de Valdivia no tuvo consideraciones de orden climático para resolver ese caso, y fue rechazada la demanda en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, que aprobó tamaña barbaridad. Después de 100 años, rompimos el récord de temperatura para Santiago. Un mes más tarde lo rompimos una vez más, en enero de 2017, siendo testigos de una temporada de incendios forestales sin precedentes que quemó 597.000 hectáreas, 11 veces más que un periodo normal, decía Marcelo Mena. A esto hay que recordar en nuestra Araucanía, porque yo me encuentro acá en la zona, el incendio de la Reserva Nacional de China Muerta, donde se quemaron miles y miles de ejemplares de araucarias, de milenarias araucarias, y que permitió o generó la vinculación del entonces director de CONAF.
Sin duda que uno de los problemas más grandes de la crisis climática tiene que ver con los incendios. Y, y pareciera ser un poco paradójico. Recuerden ustedes que hace muy poco apareció una noticia en Turquía de que se estaban produciendo grandes incendios forestales, pero al mismo tiempo, en otra región del mismo país, se estaban produciendo grandes inundaciones, lo que da cuenta de los efectos complejos que trae consigo el cambio climático. Lo mismo está ocurriendo de alguna forma en Haití con el terremoto, y aun cuando no exista información científica eh, exacta de que los terremotos provienen de alguna, de alguna cuestión climática, sí podemos observar cómo las inundaciones, uno de los criterios de vulnerabilidad que consagra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, está generando estragos en ese país. De manera que, vuelvo a insistir, las políticas nacionales, si bien son cuestiones generales, no vinculantes y que permiten a la organización administrativa adoptar medidas adecuadas en materia de mitigación, adaptación y transferencia de información, em, contienen antecedentes relevantes que permitirán que la normativa de Chile pueda contar con la mayor información científica disponible. Miren, acá el Plan de Acción Climática del año 2017 al 2022 contempla ciertos objetivos en materia de adaptación y mitigación. Son muchos, voy a nombrar algunos, ¿ah? Para no demorarnos tanto. Definir y actualizar los escenarios climáticos de referencia para todo el territorio nacional, que constituirán la información básica para la adaptación al cambio climático. Mejorar la red nacional de estaciones de monitoreo de variables meteorológicas para hacer seguimiento del clima y alimentar los modelos de escenarios climáticos. Mejorar la información sobre el riesgo de eventos hidrometeorológicos extremos para la adaptación al cambio climático. Ya voy a mencionar que se ha dictado recientemente la Ley de Desastres Naturales, entre comillas, en este año 2021. Y este plan considera una serie de acciones en materia de adaptación en los distintos sectores de nuestra economía. El silvoapecuario, la biodiversidad en materia de pesca y acuicultura, en materia de salud, que claramente, según lo que ha dicho este nuevo informe del IPCC, es uno de los más afectados, en materia de ciudades, en materia de energía, de turismo, de gestión de recursos hídricos, entre otros. Claramente, los objetivos de adaptación han sido receptados en las normativas marco de cambio climático, como ya lo voy a revelar. En cuanto a la mitigación, y que dice relación principalmente con la disminución de los gases de efecto invernadero, eh, el carbono, el metano, los aerosoles, entre otros, el plan considera, este plan general, una gestión de inventarios sectoriales de gases de efecto invernadero, la planificación del transporte urbano, particularmente el transporte público de la ciudad de Santiago. Todos sabemos la contaminación que genera el transporte público, particularmente la contaminación atmosférica, la incorporación de energías renovables no convencionales en la ejecución de infraestructura pública del MOP, la reducción de gases de efecto invernadero en la maquinaria del MOP, la medición de la huella de carbono en las obras de infraestructura y edificación pública que ejecuta el MOP, y en definitiva, todas aquellas actuaciones en que el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, tenga alguna vinculación. En este sentido, es importante
recordar que el MOP, cuando desea realizar una actividad productiva a través de concesiones, por ejemplo, o de adjudicaciones de alguna obra, esas obras tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el mecanismo preventivo y precautorio de protección ambiental. Pero aquí traigo a colación una ley que dice relación con las cláusulas ambientales en la contratación pública en España, que es la Ley 9 del año 2017, que bien puede ser interesante para ustedes, se plantee como un tema de tesis, por ejemplo. ¿Es posible que en un contrato administrativo se inserten cláusulas ambientales de cumplimiento? A priori, me parece que desde un punto de vista preventivo y precautorio es totalmente admisible. Y no solamente admisible, es totalmente necesario que el Ministerio de Obras Públicas, sabiendo que el Estado justamente históricamente ha sido un gran causador del cambio climático, cumpla con estos mínimos, eh, con el objeto, bien digo, de proteger el patrimonio ambiental y la salud de las personas. Entonces, producto de este plan de acción climática, esta política general del año 2017 al año 2022, ha nacido una profusa legislación climática para Chile. En primer lugar, se dictó la Ley 20.417 del año 2010, y que ustedes van a conocer o han conocido como esta ley que instala en Chile una nueva institucionalidad ambiental con altos estándares internacionales, en los que se creó la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental. Pero también se creó el Ministerio del Medio Ambiente y particularmente la División de Cambio Climático, incorporando el artículo 70 a la Ley 19.300 de Bases Generales. Entonces, dice este artículo 70 que corresponderá especialmente al Ministerio velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales. Ojo que no dice tratados internacionales, habla de las convenciones, de los acuerdos, de los tratados, en que Chile sea parte en materia ambiental y ejercer la calidad de contraparte administrativa, científica o técnica de tales convenciones, sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otra parte, una de las funciones importantes del Ministerio del Medio Ambiente dice relación con la proposición de políticas y planes, programas de acción en materia de cambio climático. Y en ese sentido, la división de cambio climático del Ministerio del Medio Ambiente tiene una enorme misión en orden a generar las condiciones para que Chile no solamente cumpla con el Acuerdo de París, con la Convención Marco, sino que lleve adelante los mejores estándares de adaptación y de mitigación de los gases de efecto invernadero, teniendo por cierto en cuenta que siempre nuestro país va a contar con criterios de vulnerabilidad extremadamente, diría yo, que causan un menoscabo, un perjuicio a nuestro país. Chile cuenta, como ya bien lo he dicho anteriormente, con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad que ha definido la ONU. Yo creo que los criterios de vulnerabilidad son más, pero son los que ha definido la ONU y nosotros, desgraciadamente, cumplimos con 7 de aquellos. Por lo tanto, el Estado, a través del Ministerio del Medio Ambiente, tiene una visión bastante relevante en orden a cumplir con estos acuerdos internacionales. Luego,
si ustedes revisan la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que es una estructura normativa muy genérica y que nació en el año 1994, recién incorpora justamente a raíz de la Ley 20.417 del año 2010, un nuevo artículo segundo A ter, y que define el cambio climático, entendiendo por él un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima, observada durante periodos de tiempo comparables. En esto hay que tener mucho cuidado, porque históricamente se consideró al cambio climático como una situación, como un efecto de orden natural. Algunos tribunales siguen diciendo que el hecho de que llueva mucho o que suban o bajen las temperaturas se debe a una cuestión climática natural, ¿ya? Eso es relativamente cierto. Los efectos son compartidos. Han existido cambios climáticos desde la creación del universo, pero actualmente estamos en un cambio de clima atribuido, yo diría, directamente y sacaría indirectamente a la actividad humana. Recordando que el informe de hace 2 semanas del IPCC dice que no cabe duda que el ser humano, a través de distintas actividades, ha causado este cambio climático que en este tiempo está generando grandes desastres naturales, principalmente derivados de la quema de combustibles fósiles. Por eso es que Albert Einstein decía que nuestra tarea debe ser vivir libres, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivientes y la totalidad de la naturaleza y su belleza. Sin duda que, desde un punto de vista subjetivo, la conciencia del ser humano es tremendamente relevante para hacer frente a esta crisis climática. Se ha dicho en este informe que ya estamos muy encima para efectos de hacer reversible los efectos más graves del cambio climático. Y la verdad es que esta es una cuestión que se ha venido diciendo por la climatología, principalmente algunos científicos estadounidenses, a contar de los años 70. Esto no es alguna novedad. Hay una certeza científica de un organismo eh, que la comunidad internacional ha reconocido como el que genera toda esta información, ¿cierto? Indiscutible, pero desde mucho antes ya existía. Entonces, lo importante acá es preguntarse a quién se le atribuyen las responsabilidades. ¿Estamos a tiempo de actuar? Sí, estamos a tiempo de actuar. ¿Y cuáles son las, diría yo, las condiciones que debemos generar para hacer frente a este gran problema? Por otra parte, visibilizando la normativa climática, encontramos al derecho real de conservación ambiental, que fue incorporado al Código Civil mediante la Ley 20.930 del año 2016. Cualquiera podría creer que este derecho real fue producto de la celebración del Acuerdo de París sobre cambio climático. Pero la verdad es que, según los antecedentes de la historia de la ley, a partir ya del año 2008 se presentó un mensaje presidencial para la creación de este derecho real, que consiste en la facultad de conservar el patrimonio ambiental de un predio
o de ciertos atributos o funciones de éste. Este derecho se constituye en forma libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio de una persona natural o jurídica determinada. La facultad de conservar se ejercerá de conformidad a las normas establecidas en esta ley y en el contrato constitutivo. Es decir, una primera observación que debemos hacer respecto de este derecho es que tiene por objeto la conservación del patrimonio ambiental. En segundo lugar, habrá que decir que se trata de, por primera vez, una política que apunta a que los privados tengan una injerencia relevante en materia de protección ambiental. Es así como, a través de un contrato que se celebra por escritura pública ante un notario, por cierto, un sujeto determinado va a ceder, lo voy a decir de esa forma, un bosque, una laguna, entre otros atributos o funciones de un predio. Y la importancia, de acuerdo a la historia de creación de esta ley, es que solamente se permitió que este atributo o este predio se conserve ambientalmente. Pero me parece a mí que posterior al Acuerdo de París y a su ratificación, existe una alternativa realmente importante para efecto de mitigar los gases de efecto invernadero. Me refiero al mecanismo del artículo 5 del Acuerdo de París, que tiene que ver con la protección de los bosques. Existe una política nacional por parte de CONAF de generar cada vez mayores cantidades de especies arbóreas en las ciudades. Recientemente apareció que en la ciudad de Osorno se estaba llevando a cabo un plan de plantación de diferentes especies arbóreas para efectivamente contribuir a mitigar la contaminación atmosférica que se produce en esa ciudad del sur de Chile, increíblemente. El derecho real de conservación, en la forma que se ha dictado por el legislador, no cumple un rol muy eficaz. Y aquí nuevamente se demuestra cómo es posible que existan tantas leyes, pero algunas sean tan poco eficaces. Porque piensen ustedes, ¿cuántas personas estarían o cuántos particulares estarían dispuestos a ceder y a no utilizar su predio o los atributos de él, pensando en un bosque o en una laguna, en un lago que se encuentra al interior de un predio particular, para beneficio de un tercero, para la sola conservación de un tercero? Claramente, de no generar incentivos pecuniarios y que probablemente pueden decir relación con los tributos por parte del dueño del predio y por parte de quien se hace dueño del derecho real de conservación, esta ley no tiene sentido. Sin embargo, si nosotros llevamos este derecho real al contexto de la evaluación ambiental, ha dicho la doctrina que eventualmente un desarrollador de proyectos que constituya un derecho real, o que adquiera un derecho real, más bien dicho, puede ser utilizada ese instrumento como compensación, mitigación o reparación de un daño ambiental. Claramente pareciera ser una situación perversa a la luz de la evaluación ambiental de proyectos, pero es posible, de acuerdo al reglamento del SEA, según el Decreto Supremo número 40,
que se presente un plan de compensación para los efectos de reponer el desequilibrio creado con la ejecución del proyecto, ya sea en la situación de la línea de base o donde se haya constituido este derecho real. Entonces, un ejemplo bien claro. Una empresa que desarrolla un puerto, por ejemplo, en Dominga, en el norte de nuestro país, que tiene un derecho real de conservación ambiental en el sur de Chile. Dice el reglamento, y lo ha interpretado así, por ejemplo, el Tercer Tribunal Ambiental de Chile, que es posible que frente a, ojo, efectos ambientales o impactos ambientales no imputables directamente, pueda presentar un plan de compensación y que este derecho real de conservación sea un insumo, una herramienta útil para que el tribunal considere este plan, ¿ya? La única utilidad que podría tener en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero es que justamente la empresa privada, los que normalmente ejercen actividades productivas, eh, a través de este medio contraten con privados para efectos de generar una reserva de compensación ante eventuales impactos negativos de sus actividades. Aquí ustedes pueden ver cómo los bosques generan grandes sumideros de los gases de efecto invernadero. De ahí la importancia de los bosques. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, decía Martin Luther King. Entonces, lo vemos como una potencial normativa climática de Chile en la medida que sea bien utilizado. Luego, como ya les anticipaba, en el año 2021, hace un par de semanas, se dictó la ley 21.364 sobre el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, que, debo decir, sustituyó la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, tantas veces citadas inesperadamente ante eventos de desastres naturales como aluviones, em, eh, volcanes que han erupcionado, entre otros, ¿cierto? Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumpliendo con 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad. Zonas costeras bajas, qué duda cabe, ¿no? Zonas áridas y semiáridas, zonas de bosques susceptibles a desastres naturales, áreas propensas a sequía y desertificación, qué duda cabe. Ayer una alumna de la ciudad de Angol me comentaba que es en una zona rural, Piedra Blanca creo que se llamaba, ya no existe agua. Parte producto de las forestales y parte claramente de esta crisis hídrica que estamos viviendo como país. Zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica y ecosistemas montañosos. El Plan Nacional dice que el aumento en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos extremos, tales como precipitaciones extremas asociadas a aluviones, aludes, desbordes de ríos e inundaciones, pondría en riesgo la infraestructura pública construida, como por ejemplo las obras de vialidad, puentes, puertos, infraestructura hídrica, etcétera, con impacto importante sobre los servicios provistos por estas obras, conectividad terrestre, marítima, aérea, provisión de agua potable, sistemas de evacuación de aguas y otros. Se espera un aumento en la intensidad y frecuencia de las marejadas, poniendo en riesgo a las poblaciones que habitan en el borde costero, dañando no solo la infraestructura costera, sino también los servicios ambientales y actividades económicas asociadas, afectando la operación de puertos, caletas y playas. Yo diría que este instrumento que ha creado el legislador está vinculado a las medidas generales de adaptación. Y en ese sentido,
podemos considerarlo también como una normativa climática de extremada relevancia, teniendo en cuenta los antecedentes que poseía la ONEMI. En materia tributaria, el año 2014 se dictó la Ley 20.780 sobre reforma tributaria incluyendo impuestos verdes. Y en este caso, en el 2017 se comenzó con la implementación del artículo 8 de esta ley, que establece precisamente el impuesto verde. A través de dicha ley se estableció la existencia de un impuesto anual a beneficio fiscal que grava las emisiones al aire de material particulado, óxido de nitrógeno, óxido de azufre y dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas individualmente o en su conjunto, sumen una potencia mayor o igual a 50 megawatts. El primer pago del impuesto ocurrió en abril de 2018, debido a la entrada del régimen del impuesto a partir de enero de 2017, año tributario 2018. La recaudación fiscal correspondiente a emisiones fijas aportó al fisco, fíjense, un total de 191 millones de dólares pagados por las empresas afectadas por este impuesto verde, a lo que se añade lo recaudado por fuentes móviles, automóviles y camiones equivalente a 110 millones de pesos. 110 millones de dólares, no de pesos, millones de dólares. Entonces, la lógica del impuesto verde es que justamente la recaudación fiscal sea con el fin de generar y cumplir con el Acuerdo de París. Generar, digo yo, las condiciones, las mejores condiciones de adaptación, sobre todo al ser considerado un país de gran vulnerabilidad y acciones en materia de mitigación. Vamos a ver qué ocurre con esta recaudación fiscal. El proyecto de ley de costas. Fíjense que de ahora en adelante vamos a analizar diversos proyectos que aún no son ley, pero que de acuerdo a los informes del IPCC y de acuerdo a la información recabada por la política nacional, se están acelerando en su tramitación. Qué inapropiado llamar tierra a este planeta, cuando es evidente que debería llamarse océano, decía Arthur Clarke. Chile es un país de borde costero, quizás uno de los más extensos del mundo, con una longitud aproximada de 83.000 kilómetros, al considerar el que generan todas las islas que posee. El océano es la superficie más grande de la Tierra, abarcando casi el 70% de ella, por donde Chile mueve el 95% de su comercio exterior por mar y casi el 100% del tráfico de datos por Internet a través de cables de fibra óptica bajo mar, constituyendo este sistema el verdadero modelo de globalización del mundo. Los desafíos que enfrenta la costa chilena hoy debido a la fuerte antropización, los daños provocados por eventos extremos y desastres socionaturales, y especialmente los efectos del modelo económico que ha imperado en las últimas décadas y evidencian la urgencia de contar con un cuerpo legal adecuado a las necesidades del siglo XXI, en especial para enfrentar los procesos adaptivos al cambio climático, así como para la construcción de resiliencia social y urbana. Actualmente existe una difusa regulación del borde costero, más bien de la zona costera, donde se puede evidenciar que en el mundo reside una gran cantidad de personas. Solo basta con mencionar aquellos estados islas que han sufrido la migración de grandes cantidades de personas hacia estados con mayor resiliencia al cambio climático. Chile no es ajeno a esta realidad y la verdad de las cosas es que actualmente la legislación considera un marco reglamentario administrativo donde la discrecionalidad de la administración es una navaja de doble filo y
en donde existen diversas normativas que confluyen entre sí, para lo cual este proyecto de ley tiene una gran misión en orden a darle coherencia para que efectivamente todos los sectores productivos de la costa puedan convivir armónicamente y sobre todo protegerse y adaptarse a los efectos del cambio climático. Bien, ustedes pueden recordar cómo desapareció una reconocida balneario de la zona centro-sur, centro-norte, perdón, del país, el balneario de Cartagena, o más bien en la zona de la Araucanía, como por ejemplo el reconocido restaurante Boca Booty sucumbió a las olas del mar y donde derechamente se desmoronó gran parte del territorio, con lo que se generó un grave perjuicio a la infraestructura no solamente privada, sino que pública. En ese caso, se rompió derechamente la carretera. Por lo tanto, el proyecto de ley de costas tiene una misión enorme en este sentido. Luego, visibilizando la normativa climática de Chile, existe una ley extremadamente relevante, que es el proyecto de ley de glaciares. No sé si alguien puede identificar este glaciar, este famoso glaciar. Glaciar Perito Moreno, profesor. Exactamente. Y que uno, como chileno, tiene la oportunidad, les paso el dato, de visitar a partir del cruce, ¿cierto?, que uno hace en la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes, particularmente en Puerto Natales. Puede cruzar a ver este enorme glaciar, que estoy seguro que Agustina podrá conocer, ¿cierto?, por este, este pasillo, ¿cierto?, este recorrido que tiene. Uno puede observar ahí cómo se va desmoronando. El proyecto de ley nació a través de una moción parlamentaria y que prohibía toda actividad económica en un principio. Luego, el presidente Piñera ingresó una indicación sustitutiva por la que se permitía cierta actividad comercial siempre y cuando sea aprobada por un comité técnico. Entonces, en Chile los glaciares se encuentran protegidos. El 83,5% de la superficie glaciar está en áreas protegidas del Estado, en áreas silvestres protegidas, que administra actualmente CONAF y que en un futuro próximo, eso espero, administrará el Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. ¿Cuál es la importancia de la protección de los glaciares? Es que el derretimiento del Ártico, todos hemos sido testigos cómo Groenlandia ha ido bajando en sus niveles, cómo la Antártica global ha ido bajando en sus niveles, implica el derretimiento de lo que se conoce como permafrost, que es una capa de suelo y roca permanentemente congelada. El permafrost contiene cerca de 18 por 1012 de toneladas de carbón, perdón, y una gran cantidad de metano. Si se derrite el permafrost, se liberará dicho carbono y además una cantidad importante de metano, el cual puede llegar a ser 86 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, por una parte, tenemos que el calentamiento global puede contribuir y contribuye al derretimiento de estos glaciares. Consecutivamente, estas reservas de agua van a generar un impacto directo en las personas, en la persona humana, dado que se consideran grandes reservas de agua y que alimentan incluso a ciertas ciudades. Tal es el caso de Santiago o de la zona metropolitana, que se provee justamente de agua de glaciar.
Y por eso es que es tan importante su protección. Y la otra que acabo de mencionar es que esta liberación de carbón y de metano, preocupante, ¿ah? Y que proviene del permafrost y que puede impactar en otros ecosistemas. De ahí la importancia de que esta ley de glaciares se constituya en una ley climática y si de hecho se tenga que realizar una actividad económica, sea con los mayores estándares de protección ambiental posible. Entiendo que, por ejemplo, en Argentina no es posible que se desarrolle una actividad de tipo minera, por ejemplo, cercana a un glaciar. Y si de hecho se produce, se genera una responsabilidad de tipo objetiva. Ustedes recordarán el caso Pascualama. El caso Pascualama desembocó en muchas consecuencias, que tuvieron muchas causas. Y una de ellas es justamente eh, el perjuicio que se le ocasionó a las comunidades atacameñas con el derretimiento de algunos glaciares. ¿Cómo se les pudo ocurrir? Pensaba yo, pensar siquiera en que es posible trasladar un glaciar. Eso, a todas luces, es totalmente inviable. Proyecto de Ley de Eficiencia Hídrica y Adaptación al Cambio Climático, un proyecto también muy importante que en el futuro corto tendrá gran trascendencia. Este proyecto hace exigencia a los grandes consumidores de agua con planes de eficiencia hídrica que sean a su vez controlados por auditores externos y se incorpora a nuestra legislación la definición de huella hídrica. Eficiencia hídrica. Hoy día se dio a conocer un decreto supremo por parte del Ministerio de Energía que da cuenta de ciertas limitaciones al consumo energético, porque se advirtió que de acuerdo a la sequía o de acuerdo a los efectos propios de la pandemia, eh, la provisión de energía se encuentra en riesgo. Por lo tanto, va a haber en materia de energía esta limitación y, ¿por qué no?, en un futuro bien cercano, también un racionamiento en materia de eficiencia, en materia hídrica. La propuesta busca optimizar el recurso hídrico que se utiliza para fines productivos. En particular, fíjense que este proyecto de ley incorpora una nueva causal de ingreso a la evaluación ambiental institucional para las actividades agrícolas, salvo ciertas excepciones. En materia de evaluación de proyectos, el CEA, a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, ha dicho que no existen criterios climáticos que se deban evaluar en un proyecto. Y en este sentido, los tribunales han tenido distintas interpretaciones, como ya lo voy a mencionar. Un proyecto de ley extremadamente relevante es el de el Boletín 11.689 sobre cambio climático y participación ciudadana en el CEA. Este proyecto busca incluir el concepto de cambio climático en dicha ley, modificando esta norma a fin de aplicar dicho concepto a diversos aspectos de la misma. En relación al sistema de evaluación de impacto ambiental, el proyecto prohíbe la ejecución de proyectos o actividades que pudieran afectar glaciares o que estén emplazados en áreas protegidas. Otras importantes modificaciones de este proyecto consisten en una evaluación obligatoria de todos los proyectos que usen una determinada cantidad de agua por hectárea en su operación. Sin duda que en la evaluación de un proyecto es extremadamente relevante la consideración del cambio climático. No obstante, en la actualidad no existe una ley expresa que diga cuáles son los criterios que el servicio de evaluación ambiental deba considerar. Y en ese sentido, este proyecto de ley puede consistir o puede
ser considerado como una normativa climática de Chile bastante importante. De total importancia, diría yo, porque todos los proyectos públicos o privados deben ingresar únicamente a través del CEIA. La ley marco de cambio climático, en definitiva, es la que viene a recopilar toda esta política general que yo he mencionado. En el mensaje presidencial del 13 de enero del año 2020, con el que se inició la tramitación legislativa, decía que el presente proyecto de ley tiene por objeto crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. De esta forma, se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones en materia de cambio climático con una mirada de Estado a largo plazo que trascienda los gobiernos de turno. Esta es una ley, diría yo, histórica. En primer lugar, se inició un anteproyecto con una consulta ciudadana y que luego se presentó, ¿cierto?, en su texto original para que nuevamente la ciudadanía realice sus comentarios. Es la primera vez que una ley, un proyecto de ley, tiene tanta participación que ha sido considerada un hito histórico en materia legislativa. De ahí que uno entienda que por buenas razones la ciudadanía tiene un interés importante, un interés legítimo en el resguardo de los derechos precisamente fundamentales a raíz de la crisis climática. De manera que esta ley marco, que consagra un entramaje administrativo bastante importante, asignando diversos tipos de responsabilidad a los órganos de la administración del Estado, articulándolos a través del principio de coordinación, sin duda alguna, que va a ser, a pesar de una ley marco, una ley extremadamente relevante para enfrentar este desafío. Otros cuerpos legales que ustedes pueden conocer, tenemos la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o más conocida como la ley que fomenta el reciclaje, que se dictó el año 2016 y sobre la cual la Superintendencia del Medio Ambiente ejerce, ¿cierto?, la labor de policía. La Ley de Plásticos de un Solo Uso, la Ley 21.368, que se acaba de publicar en el Diario Oficial durante estos días y que permite justamente que estos derivados del petróleo finalicen, ¿ya? La Ley de Plásticos de un Solo Uso, no obstante, va a ser conocida por el juzgado de policía local competente. Y finalmente, tenemos la ley de humedales urbanos que se aprobó el año pasado y que es una ley extremadamente también relevante y es una solución basada en la naturaleza. Humedales que aparentemente no tienen ninguna función ecosistémica van a tener, sin embargo, una labor bien importante en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero como sumidero. Y finalmente, cómo los tribunales han enfrentado el cambio climático en búsqueda de las responsabilidades. La ONU, a través de su programa de medio ambiente, ha elaborado una guía desde hace un tiempo en la que define y describe la cantidad de litigios climáticos que se han desarrollado en el mundo, indicando que cada vez cobra mayor relevancia comparecer ante los tribunales de justicia a fin de que sean estos los que declaren la obligación de mitigar los gases de efecto invernadero.
particularmente. Hace un tiempo, no muy lejano, hace unos 2 meses, publiqué una columna en el Diario Financiero, que es de público conocimiento, donde ustedes pueden tener más información sobre el último litigio de gran relevancia en contra de la empresa Shell, que fue condenada por un tribunal de Países Bajos, ¿ya? Por su limitada colaboración en materia de cambio climático. Por ahí pueden encontrar mayor información. ¿Cuáles son los presupuestos procesales y civiles en un litigio climático? Primero, en cuanto a la legitimación, normalmente se han demandado con bastante éxito a partir del año 2015 a los estados por no cumplir o por no tener suficiente ambición en materia de mitigación de los gases de efecto invernadero. Pero también pueden demandar pasivamente a las empresas, solo que en este caso, desde la doctrina particularmente americana, se han esbozado dos argumentos de defensa. Primero, tiene que ver con la cuestión de política pública, donde la separación de poderes tiene un rol bastante importante y los tribunales han considerado que esta es una cuestión donde le cabe al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial y también al Poder Legislativo. Y también en el último tiempo se ha tratado de instalar litigios en contra de entidades financieras de extremada relevancia, diría yo, porque son ellas las que proveen de los recursos para que efectivamente se produzcan o se generen estas inversiones, grandes inversiones que generan emisiones. En cuanto a la competencia y ley aplicable, existe una doctrina en materia de la Unión Europea, de la ubicuidad procesal o de la optio juris, donde usted puede recurrir a los tribunales donde se gestó el daño o al tribunal donde tiene su domicilio la empresa ocasionadora del daño. Es una especie de competencia acumulativa, donde usted además puede lex locidam elegir la ley aplicable. Vamos a ver prontamente, y espero no extenderme más de 5 minutos, cómo en un caso ocurrió en Sudamérica, se optó por iniciar su demanda el afectado en Alemania. En materia de carga de la prueba, también debe existir una cierta flexibilidad, sobre todo considerando los criterios de normalidad, proximidad y de mayor información, entendiendo que siempre una empresa que, por ejemplo, trabaja en materia de energía, va a tener los recursos que un simple agricultor o dueño de una caleta pesquera no tendrá. Sin duda, uno de los problemas más complejos en los litigios climáticos dice relación con la acreditación de la causalidad. Y en este sentido, muchas de las demandas que se iniciaron en Estados Unidos a principios de los años 90 fueron rechazadas justamente porque el cambio climático es una tarea de todos y así como es una tarea de todos, es una causa de todo el mundo. Lo que pasa es que para efectos de acreditar quién tiene una probabilidad de haber causado en mayor medida el cambio climático, se requiere de un grado de certeza científica tremendamente alto. Y en ese sentido, el traslado de la carga de la prueba o esta dinámica puede tener bastante relevancia. Otro concepto de naturaleza civil, en este caso, que ha sufrido muchas interpretaciones es el caso fortuito y que implica que si bien una cuestión puede ser
irresistible frente a la imprevisibilidad. El tribunal o los tribunales han interpretado que, por ejemplo, actualmente las inundaciones son cuestiones totalmente previsibles y, por lo tanto, faltando un elemento del caso fortuito, este no se considera como una causal de eximente de responsabilidad. Por ejemplo, casos en materia internacional. Hay muchos casos a esta altura. Más de 2000 casos de extremada relevancia, pero yo seleccioné 3. El caso de Urgenda, en que esta ONG demandó al Estado de Holanda y que en el año 2015 se acogió su demanda en el Tribunal de La Haya, no en la Corte, sino que en un tribunal de distrito de La Haya, se acogió la demanda imponiendo al Estado holandés su deber de mitigar los gases de efecto invernadero ante la alteración de la política que había sufrido ese Estado con el cambio de gobierno. Posteriormente, el caso Yuya, de un agricultor de la provincia, de la zona andina del Perú, cercano a Huaraz, demandó a una empresa energética alemana, RWE, porque estimaba que su poblado, y particularmente su casa, iba a ser inundada por un lago que estaba sobre los pies de un glaciar que a partir del año 75 ha ido derritiéndose paulatinamente producto de la actividad de esta empresa alemana en esa zona andina. Yuya inició su demanda ante los tribunales de Alemania, conforme a la doctrina de la ubicuidad procesal o de la optio iuris, conforme al reglamento de Bruselas, que dice relación con las cuestiones de competencia y de ejecución de sentencias en tribunales de la Unión Europea. También se aplicó el reglamento de Roma, que dice relación con la elección de la legislación aplicable. Yuya, asesorado por la ONG German Watch, decidió iniciar su demanda ante los tribunales de Holanda conforme a una norma civil, el artículo 30, entiendo, recuerdo bien, si bien recuerdo, del Código Civil alemán, que consagra la responsabilidad objetiva de este tipo de empresas. Finalmente, el caso de los estudiantes, niños que demandaron, iniciaron una tutela de amparo, una especie de acción de protección para nosotros, contra el Estado de Colombia por la deforestación de la Amazonía, considerando que justamente la Amazonía es el gran pulmón del planeta, es un gran sumidero de gases de efecto invernadero. Estos 3 casos son interesantes, ustedes los pueden buscar. La profundización de ellos escapa a esta y supera mucho a esta presentación. La Corte Suprema también de Chile ha tenido lugar, atendido a resolver juicios con criterios climáticos. En el año 2017, el caso de la Municipalidad de Lo Barnechea, se produjo un aluvión y donde se condenó a esta municipalidad y una empresa y donde no se consideró la alegación por caso fortuito. También en el caso del Canal Papen, la Corte Suprema, en Chiguayante, en la 8ª región, considera la previsibilidad de eventos meteorológicos bien similar a la Municipalidad de Lo Barnechea, aun cuando el fallo de instancia había considerado que es una cuestión propia de la naturaleza. Luego los tribunales ambientales, para no extenderme, simplemente voy a decir que el tercer tribunal ambiental difiere en cuanto al segundo tribunal ambiental. El tercer tribunal ambiental de Chile dice que, como no existe norma expresa, no puede considerar al cambio climático en la evaluación de proyectos.
En cambio, el segundo tribunal ambiental, con asiento en Santiago, dice que sí debe, no solamente tiene, sino que debe, de acuerdo a la normativa internacional. Y así pasó, como por ejemplo, con la compañía minera Cerro Colorado hace un tiempo. También la justicia de policía local tiene algo muy importante que decir en la protección del bosque nativo a través de la ley 20.283. Y creo yo que, a pesar de ser un juzgado bastante menor en cuanto a su, digamos, en cuanto a su jerarquía, desde el punto de vista del acceso a la justicia, puede tener gran relevancia en la protección del bosque nativo, en los sumideros de gases de efecto invernadero y en la conservación de los servicios ecosistémicos. En definitiva, como conclusión, podemos decir que la regulación climática de Chile avanza, lento, pero avanza, que los proyectos que actualmente existen en tramitación se han ido modificando en virtud de indicaciones sustitutivas de forma positiva y de forma negativa. De forma positiva en el sentido de considerar, por ejemplo, los informes del IPCC y considerar los acuerdos de carácter internacional para adaptar esos proyectos que inicialmente nacieron eh, sin esas consideraciones y que sin duda alguna los tribunales en esta materia tienen mucho que decir. Eh, claro está que desde hace un tiempo las sentencias judiciales han sido un valor extremadamente relevante para la construcción de políticas públicas adecuadas con el objeto de proteger a las personas, a las empresas y al Estado mismo. Eso es todo. Voy a dejar de compartir. Agustina. Ahora ahí si me pueden ver y me escuchan bien. Cualquier Bien. cosa, Juan Carlos, dale, te pido que me digas si se va cortando y apago la cámara, pero un poco para que me puedan ver y no sea una voz ahí en las sombras hablando. Felicitarte en primer lugar, colega, por la increíble presentación. La verdad que es interesantísimo ver cómo las agendas ambientales de nuestros países vecinos van tan a la par, a veces un poco más adelantados, un poco más atrasados según la temática, pero en definitiva abordan problemas, asuntos urgentes de una manera muy similar. Y eso es muy importante para el derecho ambiental en general y en particular para la temática del cambio climático, porque como bien expusiste, Juan Carlos, y bien vimos el encuentro anterior, la temática climática no conoce de fronteras, ninguna temática ambiental, pero en particular el fenómeno de cambio climático no entiende de fronteras. Entonces, más allá de fortalecer y robustecer las políticas nacionales de cada uno de los estados, es importantísimo ver cómo las agendas regionales van de la mano y van buscando el mismo norte, que en este caso, en temas climáticos, obviamente nos lo marca un poco la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático y actualmente el Acuerdo de París. Quiero destacar un par de cosas interesantes que manifestaste y que en definitiva me hacen acordar al marco normativo argentino y a diferentes casos que ocurrieron también, litigios ambientales de avanzada, la implementación de diferentes leyes que existen en Argentina y diferentes proyectos y programas que lo vienen a poner en marcha. En primer lugar, es importantísimo que, como bien mencionaste, que las normas ambientales no queden solo en un texto, sino que se pongan en marcha los diferentes instrumentos, las diferentes políticas nacionales y obviamente también, dependiendo de la región, para propender al cumplimiento de los objetivos de la norma. Eso ocurre en Argentina con la temática climática a través, por ejemplo, de la aprobación del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático también, de también la planificación que se hizo al año 2030 a través de la contribución determinada a nivel nacional que presentamos el año pasado, y actualmente el trabajo que muchos países ya están llevando adelante
con la elaboración de la estrategia a largo plazo para alcanzar la carbono neutralidad 2050. Hemos escuchado a nivel internacional que ciertos países ya la han presentado. Los países de la región están trabajando arduamente en ese tema. Y es importante el involucramiento de los diferentes actores en las temáticas, el aporte, porque eso también hace efectiva la posterior implementación y evitar, un poco como decimos acá, piedras en la rueda, ir trabando el efectivo cumplimiento de los procesos. La realidad es que la justicia y todo lo que es los litigios ambientales en Argentina están un poquito, lo van a ver mejor, creo que en el encuentro que viene Blas, un gran colega también de Argentina, que es parte del Ministerio Público Fiscal en nuestro país. Nosotros carecemos de un fuero ambiental de manera específica, si bien hay una unidad de que investiga los delitos ambientales. Nosotros no tenemos tipificados en nuestro Código Penal delitos ambientales, es un proyecto que la Argentina está tratando de llevar adelante, que un poco va en línea con varias de las cosas que vos mencionaste, Juan Carlos, y también una necesidad y una urgencia de nuestra sociedad en Argentina. Entonces, lo que suele ocurrir es que diferentes delitos que tal vez son tipificados por normas ambientales como delitos ambientales, que no entran en fueros o penales o en fueros civiles o en otro tipo de fueros, porque el fuero ambiental no existe. Y eso es una gran deuda que el derecho ambiental en Argentina le debe a nuestro marco, por ejemplo. Me parece también muy interesante con esto del cruce de las agendas y un poco que tal vez sin querer queriendo se van robusteciendo. Esta ley de plásticos que mencionaste, que se promulgó hace muy poco, Argentina está en el debate nuevamente de aprobar una ley de plásticos de un solo uso, que también establece la responsabilidad extendida del productor, algo que no es menor, para también la creación de un fondo en el cual se asista a los productores y también, obviamente, se fortalezcan los sistemas de reciclaje y de última disposición. Así que me parece que ahí también se contempla toda la cadena y es muy interesante ese proceso. Y también lo que mencionaste, una ley de humedales y los incendios que vienen, una humedal más a nivel, vos lo mencionaste, más a nivel urbano, pero también mencionaste los incendios de los cuales está sufriendo toda la región, todo el mundo. En nuestro caso, esos dos temas se han cruzado hace poco. El incendio en los humedales, uno de los humedales más grandes de la Argentina, que va por el delta del Paraná, ahí casi rozando la frontera con Uruguay, con nuestro otro país vecino para el otro lado. Argentina carece de una ley de humedales, un poco también por temas relacionados con la presión productiva que existen en esos ecosistemas, que hoy en día están tomando resonancia, y un poco de vuelta el choque entre el desarrollo económico versus el desarrollo ambiental o la conservación ambiental, esa larga lucha, y casi inexistente por así decirlo, pero esa gran puja que existe entre, si querés un desarrollo económico, tenés que sacrificar el estado del ambiente. Me parece bastante arcaica esa discusión, bastante ya dejada de lado, que hoy en día se puede propender a un desarrollo económico sin sacrificar los ecosistemas, sin sacrificar el bienestar del ambiente. Y la realidad es que quiero mencionar unos últimos dos temas. Vos hablaste de unos tributos del IVA, de un impuesto que existe para si no entendí mal, para la creación, para la recepción de eso en un fondo y luego la distribución, que está un poco abierto, si no entendí mal, de que todavía no se sabe bien el destino final de esos fondos. Muy interesante esa situación. En Argentina tenemos dos paralelismos. Tenemos un fondo de recompensación ambiental que crea nuestra Ley General del Ambiente, que tiene un poco esta idea también de tratar de devolver al estado anterior ciertos ecosistemas que han sufrido una catástrofe ambiental. Es un fondo que también hoy, la Ley General del Ambiente nuestra es del año 2003 y el fondo empezó a constituirse recién hace 2 años. Tampoco está bien claro dónde van a ir a parar esos recursos económicos. La manera en que se constituye ese fondo todavía sigue siendo un poco un proceso en construcción, es bastante dinámico, pero sí tenemos, y relacionado con la temática del cambio climático, un impuesto al carbono que Argentina prevé en su normativa. Es el impuesto básicamente a los combustibles fósiles, a determinados combustibles fósiles, no a todos,
y es un determinado porcentaje de acuerdo a su potencial de calentamiento. Es decir, que no es un monto fijo, sino que depende mucho del combustible y además el potencial que tenga ese combustible, ese efecto de calentamiento, es decir, a qué medida contribuye a lo que conocemos hoy como el calentamiento global, a profundizar, a alterar el sistema climático a través de la profundización del efecto invernadero, ¿no? En definitiva, me parece un instrumento a destacar. Es un instrumento que también está presente en países como Colombia, también está presente en otros países de la región como Brasil, y que también volvemos a esta idea inicial que les comento de ese camino común, esos puntos de interacción que tal vez un poco en serio, un poco sin querer, ocurren en la agenda de la región, en la agenda ambiental. A veces lastimosamente es eso, es tomar instrumentos o artículos perdidos en algunas normativas para robustecer nuestro marco ambiental. Eso me parece que es una constante en toda la región, lo puedo ver en algunos ejemplos que mostraste vos, Juan Carlos. Y para finalizar, y no es un tema menor, lo dejé para el final un poco para hacer ese comentario, yo me especializo en recursos naturales acá en Argentina, en cambio climático, pero en recursos naturales, y la temática de glaciares no es un tema menor, no es un tema ajeno a nuestro ordenamiento jurídico. Primero porque la mayoría de nuestros glaciares los compartimos en definitiva, los compartimos con la cordillera de los Andes, somos vecinos en definitiva. Compartimos ese recurso, esa linda foto que pusiste del glaciar Perito Moreno con lo que nosotros denominamos la pasarela en todo el glaciar donde se puede apreciar, obviamente, el derrumbe natural que existe, pero también se empieza a notar a través de la pasarela, si bien el glaciar Perito Moreno es uno de los pocos glaciares que no está en retroceso, está en un estado, según los especialistas en biología, está bastante quieto, está ahí manteniendo, soportando, como diríamos acá. Se empiezan a notar en otras pasarelas del país que los glaciares están en retroceso porque estas pasarelas están estáticas, son construcciones en el marco de los parques nacionales y cada vez quedan más lejos del glaciar. Entonces, eso me parece una situación, una consecuencia indiscutible del impacto del cambio climático en un recurso natural como es el glaciar, un poco para traer a colación el informe que mencionaste del IPCC de hace 2 semanas, que no hace más que ratificar lo que venimos viendo en el 2014, en el 2018, bueno, ahora nuevamente con este nuevo informe. Y la temática de glaciares es hacer un recurso compartido también, donde los impactos que pueden llegar a producir actividades productivas, actividades del hombre, de un lado de la cordillera, también afectan del otro lado. Nosotros contamos con una ley de glaciares, y el caso de Pascualama no es un caso menor para nosotros, porque es un caso que se judicializó en nuestro territorio. Es un caso que se judicializó a nivel de la empresa concesionaria. La empresa en Argentina está bajo el nombre de Barrick Gold, creo que también aplicaba para su territorio. Propuso, en realidad planteó la inconstitucionalidad de la ley de glaciares en su momento, cuando se promulgó, porque esta ley lo que hacía era un poco afectar estos derechos adquiridos sobre ciertos proyectos mineros, ya sea en ejecución o incluso en planificación. Entonces, un poco volviendo a la temática más del derecho más duro, decía que se estaba afectando derechos adquiridos, es decir, licencias otorgadas en el marco de las reglas anteriores del juego, cuando no existían esta ley de glaciares. Y este tema escaló hasta nuestra Corte Suprema de Justicia. Tardó varios años en la Corte promulgarse. La realidad es que en nuestra historia, y lo va a poder seguramente explicar mi compañero Blas en la próxima instancia, la Corte de a poquito se va empezando a animar a hablar sobre temas ambientales, a intervenir, a decir soy competente en estos temas y para poder expedirse y generar obviamente jurisprudencia. Y en nuestro país la Corte estableció que la ley de glaciares es constitucional, y la realidad es que puso un freno a diferentes proyectos que Barrick Gold, como por ejemplo Pascualama, estaba llevando a cabo en nuestro país por innumerables consecuencias ambientales que existían, pero también por la afectación al recurso, al glaciar como recurso particular, y también este ambiente periglaciar. Así que la realidad es que me pone bastante contenta ver que del otro lado de la cordillera también se está trabajando en este tema, que es un tema en la agenda.
entiendo y comprendo lo que implica también la implicancia de una ley de glaciares en un país como el suyo, en donde la actividad minera es fundamental, es uno de los pilares económicos fundamentales para su desarrollo. Pero bueno, de vuelta a tratar de aunar estas agendas, de no ir en contra o ir en detrimento del desarrollo económico en pos del desarrollo de la conservación del ambiente es clave, es encontrar ese equilibrio perfecto, a veces tan utópico, de los mismos. Honestamente, me parece que, la verdad es que escuchando la ponencia tuya, Juan Carlos, me parece que las agendas están más entrelazadas de lo que creíamos, de lo que podemos llegar a creer de un lado y del otro, escuchar cómo vienen trabajando. Me escribí varias cosas para ya verlas el día de mañana o en lo que resta de la semana, saber cómo está escrito el texto, pero por lo poco que mostraste, honestamente, son normativas muy similares y es un punto a destacar, no solamente para nuestros países, sino en la región. La región va o trata de ir para el mismo lado y el desarrollo de instrumentos normativos es una de las claves fundamentales para luego, obviamente, poner en práctica las políticas públicas que, como dije anteriormente y vuelvo a repetir, el involucramiento de las diferentes autoridades a nivel nacional y a nivel subnacional es clave para la efectiva implementación y cumplimiento, obviamente, de estos proyectos y estas normativas. Me parece que sin más, yo termino. Gracias de vuelta por la oportunidad y me pareció una presentación excelente. Muchas gracias, Agustina, por los comentarios, también por haber sido parte de este curso como expositora. Estamos tratando de ver la posibilidad de que al final del curso tengamos un coloquio bien breve con el que cada uno de los expositores pueda plantear una idea de no más de 5 minutos que considere relevante para que los estudiantes, digamos, adquieran mejores competencias y puedan resolver, digamos, el cuestionario que al finalizar el curso le vamos a proveer. No sé si voy a dar lugar a las preguntas. Para lo cual sugiero que levanten la mano y yo las voy a distribuir o responder derechamente. Hoy día ya no hay excusas porque vienen ingresando al semestre ya descansados. Yo tengo una pregunta que tengo la duda en Argentina. Agustina, me gustaría consultarte que en el marco de la evaluación de un proyecto, ¿qué criterios considera la institucionalidad en cuanto al cambio climático? ¿Tienen alguna normativa especial o derechamente en la evaluación de un proyecto aterrizan la Convención Marco, el Acuerdo de París u otros? Es muy interesante, Juan Carlos, y es un tema que incluso ahora estamos trabajando y discutiendo desde el ámbito público. La realidad es que Argentina hoy en día carece de un marco nacional, formal e institucionalizado sobre lo que entendemos como evaluación de impacto ambiental o la evaluación formal de un proyecto a ser ejecutado en nuestro territorio, sea de cualquier índole y sea sobre cualquier actividad. Nuestra normativa establece que cualquier proyecto que pueda generar un impacto negativo, ya sea actual o futuro, en el ambiente o en el bienestar de un ecosistema o en la subsistencia de alguna especie de fauna o flora, tiene que ser sometido a una evaluación de impacto ambiental. Eso se desprende de nuestra Ley General del Ambiente, como no sé si se los había comentado en el encuentro pasado, Argentina carece de un código ambiental, no lo tenemos, como tampoco tenemos tipificados los delitos ambientales, sino que nuestro marco normativo ambiental se encuentra distribuido en diferentes leyes específicas ambientales, denominadas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental. Es una categoría que crea nuestra Constitución Nacional en el artículo 41, que como nosotros somos un país federal, lo que hace es establecer un presupuesto mínimo, un piso uniforme en todo el territorio, porque dentro de nuestra dinámica federal,
los recursos naturales son de dominio originario de las provincias. Entonces, ahí un poco trata de subsanar esta posibilidad de que las provincias dispongan libremente del uso y goce de sus recursos a través de normativas ambientales uniformes en todo el territorio. Es decir, en última instancia, sí las provincias tienen el dominio originario y pueden disponer de sus recursos naturales, pero siempre en cumplimiento de estas normas de presupuestos mínimos que dicta el Congreso Nacional, es decir, este estándar mínimo de protección. Nosotros no contamos con una ley de evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, como una ley de presupuestos mínimos. Entonces, la temática, primero, de evaluación de impacto, como también esta transversalización del cambio climático en la proyección de los impactos actuales y futuros de un proyecto, está recién empezando. La ley nuestra de cambio climático establece que uno de los objetivos de la política climática nacional es esto, es la transversalización de la temática climática en las evaluaciones de impacto ambiental. Incluso, por ejemplo, la ley de glaciares nuestra evoca el cambio climático como un elemento a ser considerado al momento de el manejo sostenible del recurso, y vamos encontrando la temática de cambio climático que aparecía antes de la sanción de nuestra ley en otras leyes, por ejemplo, en nuestra ley de bosques, repito, en la ley de glaciares, y estamos tratando de robustecer el marco normativo nacional para que la toma en consideración de los efectos del cambio climático, del impacto del cambio climático actual a mediano y a largo plazo, teniendo en cuenta las proyecciones que hoy en día son de público conocimiento y acceso, sean tenidas en consideración de manera obligatoria en las evaluaciones de impacto ambiental, como también al momento de desarrollar un proyecto, ¿no? Al momento de que el propio operador desarrolla un proyecto, debe tener en cuenta, debería tener en cuenta los impactos actuales y futuros del cambio climático. Excelente, gracias Agustina. Eh, ¿Preguntas de nuestros alumnos? Profesor, es que no había levantado la mano, pero creo que no se ve, que somos muchos. Ah, perfecto, pero haga su pregunta. Bueno, súper clara su exposición, profesor, pero algo que me hizo quizás como un poquito de ruido porque nunca lo había escuchado. Yo hice hace años atrás mi tesis en el área de derecho ambiental y me causó novedad lo que dijo al principio de su exposición. Habló de el geocidio. No sé si escuché bien o escuché mal. No, hablé del ecocidio. Ecocidio. Sí, algunos Pero también geocidio. sería más o menos como pareció, porque claro, empecé a buscar y dije, eso yo nunca lo había escuchado. Entonces, esa era mi gran pregunta. ¿Es ecocidio? Es ecocidio y hace muy poco se ingresó una moción parlamentaria que intenta llevar adelante un proyecto de ley que se transforma en ley que va a tipificar como delito ambiental el ecocidio, ¿ya? Por eso se dice que, por ejemplo, Dominga, el proyecto Dominga, estaría actualmente cometiendo un ecocidio. Y eso también se puede, evidentemente, vincular a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que sin duda creo que va a tener un impacto si es que se lleva adelante este proyecto de ley. A todo esto, eh, es bueno recordar que hace un par de semanas también en la Comunidad Europea se dictó un pronunciamiento relativo al ecocidio, y es por eso que, bueno, los parlamentarios y los políticos reaccionan de inmediato. Y profesor, ¿el ecocidio podría ser contemplado quizás más adelante como ya en un tratado marco, como un delito mundial? Es que justamente de eso trata este pronunciamiento,
que se da en el contexto de la Unión Europea, eh, pero por ejemplo, podría en nuestro caso, en Sudamérica, en una especie de convención o de tratado, generarse este tipo digamos, de delitos, eh, y teniendo como órgano competente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda alguna. Pero actualmente no tenemos ni siquiera el acuerdo de Escazú en Chile. Entiendo que en Argentina sí está vigente el acuerdo de Escazú. Sí, sí, está vigente y ya en plena operatividad en nuestro ordenamiento interno. Ya han habido varios pronunciamientos sobre el mismo, ya es parte de cuando solicitan información pública ambiental o cuando está existiendo algún tipo de confrontamiento sobre una temática ambiental, ya es parte un poco del checklist de lo que se evoca para hacer un discurso, un pronunciamiento. Perfecto. ¿Alguien más? Estimados estudiantes. Bien, entonces, en honor al tiempo, vamos a dar por terminada esta sesión. Ahí creo, Juan Carlos, que hay una chica con la mano levantada. Bárbara, ¿puede ser? No sé si se fue sin querer. Bárbara, Hola, sí, yo quería preguntar. adelante. Buenas tardes, profesor y profesora. Agradezco a los dos por su exposición. La verdad es que me gustó mucho su exposición, profesora, y también la del profesor de esta clase. Mi consulta va, bueno, no soy experta en la materia y tengo conocimientos muy básicos sobre el derecho ambiental. Pero en cuanto a la exposición de la profesora, tanto como la de usted, profesor, se tomó dos temas que a mí no me quedaron suficientemente claros, que son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. Y me gustaría saber bien la diferencia y también no sé si se podrá relacionar, por ejemplo, cuando se dicta una ley o un proyecto de ley, cómo diferenciar cuál es cuál o cuál sirve para cuál cosa, que es algo que no me quedó suficientemente claro y también la profesora en su exposición eh, habló sobre ese tema. Adelante, Agustina. Está Eh, muteada. eh, ahí está, ahí voy. Gracias, Bárbara, por tu consulta. Sí, básicamente la estrategia que toma el mundo ante el fenómeno del cambio climático se divide en dos partes. En la mitigación, cuyo objetivo es disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, como también aumentar los sumideros de estos gases, es decir, estos espacios naturales o creados por el hombre que acumulan gases de efecto invernadero, es decir, que viene allí para ser una especie de esponjas naturales donde se retiene y se mantiene y se conservan los gases de efecto invernadero a fin de que estos no vuelvan a la atmósfera, es decir, que no sigan engrosando eso cuando vimos en el encuentro pasado, que si bien el efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en nuestra Tierra, lo que está ocurriendo es un exceso de acumulación de estos gases con este potencial de calentamiento que lo que hacen es calentar en exceso la temperatura media de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque se emite más de lo que deberíamos. Y esta emisión está directamente relacionada con la actividad del hombre, la actividad antropogénica, que es lo que viene marcando el IPCC desde hace muchísimos años. Entonces, desde su lado, la mitigación tiene esa doble arista de reducir la emisión a través, por ejemplo, de la transformación de las matrices de transporte de los países, ir a energías más renovables, evitar la quema de combustibles fósiles, utilizar técnicas más sustentables en las actividades agrícolas ganaderas, evitar la deforestación. Esa es la idea de evitar continuar emitiendo, y cuando hablamos de aumentar los sumideros, un poco para bajar la emisión y además aumentar dónde se guardan estos gases, un poco en criollo para que se entienda,
es fortalecer estos espacios donde se acumulan estos gases. ¿Dónde se acumulan estos gases? Básicamente en todos los ecosistemas naturales. Hablamos de bosques, hablamos de pastizales, hablamos del océano, hablamos de corales, de los lechos submarinos, y también un poco las actividades de mitigación es evitar que sigan saliendo gases. Es decir, por ejemplo, las actividades o los nuevos emprendimientos hidrocarburíferos lo único que hacen es liberar más gases a la atmósfera. Es decir, esos gases que están ahí guardados en la Tierra a través de las diferentes rocas, en ese material guardado que es el carbono y los diferentes otros gases, lo que hacen los proyectos es volver a emitirlos a la Tierra. Entonces, un poco también, esa es la arista de la mitigación. Y la adaptación, que es la segunda pata, un poco, no sé si se los comenté acá, pero es un latiguillo que yo tengo cuando hablo de este tema. La adaptación es la hermana pequeña de la mitigación, porque si ustedes se ponen a leer bien, en concreto, la Convención Marco aprobada en el 92 y entró en vigencia en todos los países en el 94, efectivamente cuando se acuerdan todas las firmas, en el 94 en el 92 se habla mucho de mitigación. Bueno, si reducimos la emisión de gases de efecto invernadero y fortalecemos estos sumideros, va a estar todo bien. Lo que empezó a demostrar las proyecciones y la falta de cumplimiento de este compromiso en reducir las emisiones fue que los impactos del cambio climático los estábamos viviendo hoy en día. No era una cuestión del futuro de las generaciones que vengan. Entonces ahí empieza a fortalecerse el concepto de adaptación. Básicamente la adaptación, como su nombre lo dice, es propender, es impulsar a que los sistemas humanos, nosotros, las ciudades, por ejemplo, y las actividades humanas, como también los ecosistemas naturales, generen mayor resiliencia y mayor adaptabilidad ante las circunstancias que hoy tenemos. Un poco tratar de repensar ese modelo que venimos manteniendo y venimos implementando hasta hoy en día cayó en desuso. Cayó en desuso porque los impactos que estamos sufriendo no estaban previstos al momento de que se generan. Hablamos, por ejemplo, de afectación en la infraestructura. Se caen puentes, se inundan rutas, se inundan cosechas, porque se había previsto, por ejemplo, ese tipo de actividades humanas con un modelo de hace 50, 60 años, donde el impacto del cambio climático no era tan evidente y además no se tenía tanta información. Entonces, y muy bien como marcaba Juan Carlos, las líneas de adaptación aparecen en un montón de lados. Por ejemplo, la adaptación basada en ecosistemas, que es mejorar, aprovechar hasta un poco la última gota de los beneficios de los ecosistemas en pos de la adaptación de un ambiente o incluso de la actividad humana, es decir, tratar de sacar lo mejor que nos dan estas herramientas para alivianar, minimizar el impacto del cambio climático que hoy estamos viendo, olas de calor, inundaciones, derretimiento de glaciares, incendios a gran escala, y poder achicar esos impactos y tratar de llevarlos al mínimo posible, porque hoy en día son una evidencia. No es algo que va a ocurrir en 50 o 60 años. El cambio climático y los impactos reales los estamos viviendo hoy en día. Un poco también para bajar esto a tierra, la hermana pequeña, porque la verdad es que se fortalece hace 15, 20 años y hoy en día va a la par de las actividades de mitigación. Hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hay que realizar políticas que propendan a la adaptación de las grandes ciudades, de las grandes urbes, de los sistemas económicos y también de los ecosistemas naturales, para que el impacto climático para el cambio climático, nos impacte de la menor manera posible. Eso un poco son las dos aristas. Espero haber sido clara. Sí, profesora, muchas gracias. Bastante clara, excelente la explicación, Agustina. Y lo que mencionaba en la segunda parte de la pregunta es extremadamente relevante también en cuanto al ordenamiento de estas políticas, de estas leyes, saber cuándo se aplica una, cuándo se aplica otra. Y esto es un fenómeno que ocurre cada vez que tenemos problemas, porque normalmente la reacción frente, por ejemplo, al cambio climático es con una solución parche. Y luego, al final de todo, se generan estas normativas marcos que son un poco más contundentes cuando en circunstancias, desde el punto de vista de la prevención y de la precaución, debiera, en primer lugar, generarse el piso normativo. Y a partir de ahí,
construir y edificar este edificio normativo que nos venga a entregar el mayor resguardo. Francamente es una pregunta difícil de responder y bueno, en razón de la materia tendremos que, por ejemplo, si se trata de una alteración o de un impacto en la costa, tendremos que aplicar la ley de costa. Si hay una corta de bosque nativo, tendremos que aplicar, en el caso de Chile, la ley de bosque nativo. ¿Ante quién? Ante el juzgado de policía local. Entonces, es una cuestión también bastante compleja porque el cambio climático nos eh, desafía profesionalmente a conocer una cantidad enorme de materias y de contenidos. Entonces, desde el punto de vista profesional es un gran desafío, es un bonito desafío, pero requiere mucho tiempo y de mucho aprendizaje. Nunca vamos a terminar de aprender sobre cambio climático. Bien, ahora sí, en honor al tiempo y para dar por finalizada y la sesión y despedir cordialmente a Agustina, vamos a terminar esta reunión deseándoles que tengan un buen término de semana y que Agustina pueda descansar. Hasta luego, Agustina. Que estén muy bien. Gracias a todos, fue un placer para mí, a disposición para cualquier duda, consulta o cualquier otra actividad luego de esta sesión. Gracias a todos, gracias en especial a vos, Juan Carlos, y a las autoridades de la universidad por la oportunidad. Gracias a ti. Hasta luego.